A los 64 años, fui presentada ante una sala llena de invitados como la ayuda de la casa. Mi propia nuera lo dijo con una sonrisa en el rostro frente a 35 personas. Mi hijo me susurró al oído que no hiciera un escándalo. Me reí. Me reí fuerte, desde el fondo del pecho, porque ninguno de los dos sabía que la ayuda era la dueña de todo aquello, de la casa, de las camionetas, de las cuentas y hasta del aire que respiraban con tanto lujo. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Socorro, y pasé los últimos 3 años siendo invisible dentro de mi propia casa. No fue de forma gradual, como pasa con ciertas cosas en la vida. La invisibilidad fue llegando poco a poco. Sí, pero con una intención que solo alcancé a reconocer demasiado tarde. Primero me quitaron de la mesa del comedor. Luego de la estancia cuando había visitas. Después de mi propio nombre. Hasta que una tarde de domingo, con la casa llena de gente que yo nunca había visto en mi vida, oí a mi nuera, Jimena, decirle a una amiga suya con la voz más natural del mundo: «Puedes pedirle a ella que traiga más copas. Es nuestra ayuda». Yo estaba a escasos 2 metros de distancia. Con 64 años, después de haber sacado adelante a mi hijo Santiago sola desde que tenía 8 años, después de haber levantado desde cero un pequeño taller de costura que se convirtió en una maquiladora real, después de haber vendido todo y comprado con dinero en efectivo la casa donde él ahora dormía en sábanas de 1000 hilos. Yo era la ayuda. Esa tarde, yo cargaba una charola con antojitos que yo misma había preparado desde las 6 de la mañana. La casa había sido decorada por Jimena con ese gusto caro que siempre demostraba en las tarjetas de crédito que yo pagaba. Las flores de la entrada eran de invernadero exclusivo. El tequila en la mesa, el mismo que ella elegía sin mirar el precio, se cargaba a la cuenta que salía de mi banco cada mes. 35 personas. Eso lo conté después, mentalmente, mientras intentaba procesar lo que había pasado. 35 pares de ojos que me vieron pararme en medio de la sala, apretar la charola con más fuerza de la necesaria y clavarle la mirada a mi nuera con una sonrisa que ella, claramente, no supo interpretar. Santiago apareció a mi lado antes de que yo pudiera decir cualquier cosa. Sentí la presión leve de su brazo en el mío, el toque apresurado de quien quiere evitar un pancho. «Mamá», me dijo bajito, casi rozando mi oreja. «Por favor, ahora no. Ahora no». Como si hubiera un momento adecuado para que una madre sea humillada por su propio hijo. Lo miré. Miré a ese hombre de 41 años que yo había formado, que había ido a la mejor universidad de Guadalajara con el dinero que yo gané cosiendo 15 horas al día, que se había casado con Jimena en una fiesta que yo pagué íntegra y para la cual ni me consultaron la lista de invitados. Lo miré y no reconocí al niño que se había dormido en mi regazo durante una fiebre de 3 días cuando tenía 5 años, y entonces me reí. No fue una risa calculada. No fue estratégica ni ensayada. Fue la risa de quien, en un segundo, ve la situación completa con una claridad absoluta. El absurdo total de ser llamada empleada dentro de una casa que costó 4 millones de pesos de mi propio bolsillo. La risa creció antes de que pudiera contenerla, y las conversaciones alrededor se fueron silenciando una por una. Jimena me miró con esa sonrisa forzada que usaba cuando estaba encabronada, pero no podía demostrarlo. ¿Pasó algo chistoso, doña Socorro? Puse la charola sobre la mesa más cercana con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. «Pasó algo, sí», dije yo. «Pero creo que ustedes dos necesitan saber un par de cosas antes de que les explique cuál es el chiste». Santiago me apretó el brazo con más fuerza. Jimena abrió la boca, pero yo ya había decidido que ese era el día en que la ayuda iba a dejar de ayudar. Solo que en ese momento todavía no era hora de soltarlo todo. Necesitaba que ellos entendieran la magnitud de lo que estaban perdiendo. No solo el dinero, no solo la casa, sino a la persona que, por amor y por terca,
Había sostenido toda esa vida sin pedir nada a cambio. La verdad iba a llegar, pero primero necesitaba entender cómo había llegado hasta ahí. 3 años antes, cuando vendí la empresa, tenía en la cuenta una cantidad que la mayoría de la gente no vería ni sumando todos los sueldos de una vida entera. Mi esposo, Roberto, había muerto 8 años atrás de un infarto, sin avisar, a mitad de una mañana de miércoles. Después de eso, fuimos yo y el trabajo, yo y las máquinas de coser, yo y los números que iban creciendo mientras yo fingía que todo estaba bien. Santiago nunca supo exactamente cuánto tenía. Sabía que había vendido el negocio, sabía que estaba bien de lana, como él mismo decía, de un modo vago que significaba que no quería profundizar en el asunto. Cuando Jimena sugirió que me fuera a vivir con ellos, «Usted no debería estar solita en un departamento tan grande, doña Zoco». Debía haber visto lo que había detrás de esa invitación, pero quise creer. Quería mucho creer. Así que compré la casa en una zona exclusiva de Querétaro. Pagué de contado. La puse a mi nombre, solo al mío, porque mi abogada, Claudia, dijo que era más prudente, y yo acepté casi por instinto, sin imaginar que esa decisión un día haría toda la diferencia. Les dije que era una especie de herencia adelantada, que la casa era de ellos para vivir, que yo estaba aportando al futuro de la familia. No les dije que el papel firmado tenía solo mi nombre. Dejé que ellos creyeran que eran los dueños. Y pasé los 3 años siguientes cocinando, limpiando y siendo presentada ante los invitados como la ayuda de la casa. La humillación de un domingo rara vez aparece de la nada. Se construye, ladrillo por ladrillo, por personas que calan hasta dónde pueden llegar. Con Ximena empezó con la cocina. El primer mes que me mudé, mencionó, como quien no quiere la cosa, que sería más práctico si yo me encargaba de las comidas, ya que yo me la pasaba todo el día en la casa. Era un comentario inocente por encima, de esos que no sabes cómo rechazar sin parecer pesada. Acepté. Me gustaba cocinar, siempre me ha gustado. Luego vino la limpieza, luego la lavandería, luego los mandados, las compras en el súper, hablarle al plomero, recibir los paquetes de Amazon. Cada cosa llegaba envuelta en lógica, pues al fin que aquí estás, no tiene caso pagarle a alguien si tú lo sabes hacer mejor. Es una cosita de nada. Y yo iba aceptando, porque quería ser útil, porque quería que Santiago estuviera orgulloso de tener una madre que no era una carga. El uniforme fue el punto de quiebre. Un día, Ximena llegó con una bolsa de Liverpool y puso en la cama de mi cuarto, que era el cuarto de servicio, el más chico, con ventana hacia la barda, 2 pantalones negros y 3 blusas blancas de lino. Se ve más organizado así cuando hay visitas, dijo. Se ve más profesional. Me quedé mirando esa ropa por un tiempo que no sabría decir cuánto fue. Después doblé todo, lo puse en el cajón y no dije ni media palabra. Empecé a usarlo. Santiago nunca comentó nada. Nunca me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si tenía planes para el fin de semana o ganas de visitar a alguna amiga. Él llegaba del trabajo, cenaba lo que yo había hecho y desaparecía al despacho o a ver la tele al lado de Ximena. Yo lavaba los trastes y me bajaba a mi cuarto. Lo que me mantenía eran mis nietos, los hijos de mi cuñada Leticia, que nos visitaban a veces, Paco, de 10 años, y Anita, de 8. Ellos todavía me decían, abuela Zoco, todavía corrían hacia mí cuando llegaban, todavía me pedían los polvorones que yo les hacía. Era lo único en esa casa que se sentía real. Pero 2 meses antes de aquel domingo fatídico, el comportamiento de los niños cambió. Paco dejó de saludarme. Anita me sacaba la vuelta. Una tarde en que Leticia llamó y yo contesté por error, pensando que era mi celular, oí a Anita decirle a su mamá, con una voz chiquita y asustada, que la señora que trabaja ahí había contestado el teléfono. La señora que trabaja ahí. Mi nieta de 8 años me llamó la señora que trabaja ahí. Me quedé parada en el pasillo con el teléfono en la mano hasta que Leticia notó el silencio y colgó. Después me fui a mi cuarto.
Me senté en la orilla de la cama y me quedé mirando la pared por un buen rato. No lloré. Estaba más allá del llanto. Llamé a Leticia esa misma noche. Le pregunté directamente qué les había dicho Jimena a los niños sobre mí. Leticia se quedó callada un momento. Después, con ese tono cuidadoso de quien no quiere armar bronca, me lo soltó. Jimena les había dicho a los niños que yo era una empleada de la familia, que hace tiempo yo me había confundido y creído que era pariente, pero que no era así, que yo era una viejita simpática, pero que no tenían que tratarme como abuela porque eso me podía confundir más. Confundida. Jimena me había convertido en un personaje patético en la cabeza de los niños. Una viejita, senil, que ya no sabía quién era. Cuando colgué el teléfono, entendí que no estaba lidiando con un descuido o con mal humor. Estaba lidiando con una estrategia, y una estrategia exige una respuesta a la altura. Esa misma semana, llamé a Claudia, mi abogada, y agendé una cita. No les conté nada a Santiago ni a Jimena. Fui a su despacho una mañana que dije que iba al mercado y pasé 2 horas platicando sobre lo que era mío, lo que podía hacer y lo que necesitaba documentar antes de dar cualquier paso. Claudia no se sorprendió. «Esto pasa más de lo que la gente se imagina», dijo ella, con la calma de quien ya lo ha visto todo. «La buena noticia es que estás en una posición mucho más fuerte de lo que crees». Regresé a la casa, preparé la comida, doblé la ropa y seguí siendo la ayuda. Por el momento. Hay algo que nadie te dice sobre ser tratada como invisible. Empiezas a oírlo todo. Cuando la gente no te ve, habla libremente. No porque sean descuidados, sino porque simplemente se les olvida que estás ahí. Y yo siempre estaba ahí, lavando, acomodando, preparando, organizando, presente en todos los cuartos, ausente en todas las conversaciones. Fue así como me enteré de sus planes. Era un martes por la noche. Yo estaba planchando en el cuarto de servicio, con la puerta entreabierta, cuando oí la voz de Jimena desde la sala. Estaba hablando por teléfono con su mamá. Yo reconocía el tono específico que usaba en esas llamadas, una mezcla de queja y planificación. Me quedé inmóvil con la plancha en la mano. Oí a Jimena decir que yo me estaba volviendo un problema, que era difícil de manejar, que había buscado opciones de residencias para adultos mayores con buena estructura a menos de 2 horas de ahí, en San Miguel de Allende, y que había hablado con el médico de la familia para empezar una evaluación de capacidad cognitiva, porque según ella, yo mostraba señas de confusión frecuente y comportamiento inadecuado para mi edad. Comportamiento inadecuado. Reírme frente a los invitados era un comportamiento inadecuado. Cuestionar las reglas de la casa era un comportamiento inadecuado. Existir con opinión propia era un comportamiento inadecuado. Asenté la plancha despacio para no hacer ruido. El corazón me latía rápido, pero la cabeza la tenía sorprendentemente fría. Claudia me había preparado para esa posibilidad. Me había dicho que en casos así, cuando la persona que depende financieramente empieza a sentir la situación amenazada, puede intentar usar instrumentos legales para asegurar el control. Una declaración de interdicción o incapacidad sería el camino más rápido para que Santiago tomara el control de mis bienes, mi casa, mi dinero. Llamé a Claudia a la mañana siguiente con una calma que ni yo misma esperaba. Le conté lo que había oído. Ella se quedó en silencio unos segundos. «Socorro, tenemos que actuar antes de que ellos formalicen cualquier cosa». «Lo sé. ¿Estás lista?» Hice una pausa. Miré por la ventana del cuarto de servicio hacia la barda de ladrillos que tapaba la vista. Pensé en los 3 años de comidas, de ropa doblada, de silencio comprado con dignidad. Estoy lista. El plan que Claudia y yo diseñamos era simple, pero tenía que ejecutarse con cuidado. Primero, formalizaríamos toda la documentación de la casa. Ya estaba a mi nombre, pero necesitábamos un instrumento legal adicional que hiciera que cualquier impugnación futura fuera casi imposible. Después, yo retiraría los apoyos financieros de forma gradual, de modo que pareciera circunstancial, no algo planeado.
La idea era dejar que la realidad se les presentara solita. Al día siguiente del domingo de la fiesta, aquel domingo en que me llamaron ayuda frente a 35 personas, regresé a la casa después de una caminata larga y me serví un café sola en la cocina. Era la primera vez en meses que me sentaba en esa mesa sin tener nada que preparar o servir. Ximena bajó y me miró como si yo fuera un problema que todavía no se había resuelto. Me preguntó dónde estaba el pan. Le dije que no había hecho pan. Se esperó un momento, pensando que me iba a levantar para ir a hacerlo. No me levanté. Santiago apareció poco después, con esa mirada de quien se pasó la noche sintiéndose culpable, pero todavía no sabe qué hacer con eso. «Mamá, tenemos que platicar». «Sí, tenemos», respondí, «pero hoy no, hoy tengo un compromiso». Y me fui al despacho de Claudia a firmar los papeles. Cuando quitas el dinero de una vida construida sobre ilusiones, el efecto no es inmediato. Es como quitar los postes de una carpa. No se cae al instante. Se queda de pie un momento y luego se viene abajo de un solo golpe. El primer poste fue la tarjeta de crédito. Yo mantenía 2 tarjetas adicionales ligadas a mi cuenta, una a nombre de Santiago y otra a nombre de Ximena. Las usaban para todo. El súper en el City Market, restaurantes, ropa en plazas caras, el gimnasio, suscripciones de streaming, el salón de belleza semanal de Ximena, las proteínas importadas de Santiago. En 3 años, la suma de esos gastos era de espanto, pero yo nunca había cuestionado nada porque creía que estaba invirtiendo en mi familia. Hablé al banco un jueves por la mañana y cancelé las 2. El viernes, Ximena fue al súper y la tarjeta fue rechazada. Me llamó con una voz que intentaba ser calmada, pero que estaba claramente alterada, hablando de un error del banco, de un problema en el sistema. Le dije que lo iba a checar y colgué. El fin de semana, Santiago me abordó en la cocina. Dijo que había algo raro con las cuentas, que tal vez debería hablar con el gerente, que tenían algunos pagos pendientes. La forma en que hablaba, cuidadosa, dando rodeos, sin mencionar directamente el dinero. Me dijo todo sobre lo que había aprendido a hacer en 3 años de matrimonio con Ximena. Nunca preguntar directo, siempre insinuar, dejar que el otro se ofrezca. Yo no me ofrecí. Dije que estaba revisando la situación y que les avisaría cuando tuviera noticias. Su cara fue la de alguien que no se esperaba eso. En los días siguientes, los efectos se fueron acumulando. La segunda tarjeta se bloqueó. La transferencia automática que pagaba la mensualidad de la camioneta de Ximena no se hizo. Un recibo de mantenimiento de la privada rebotó por falta de fondos. Santiago empezó a mirarme con una mezcla de confusión y algo que nunca había visto en la cara de mi hijo: miedo. Ximena reaccionó diferente. Se volvió más fría, más calculadora, más distante. Dejó de pedirme cosas, dejó de darme órdenes, lo cual, irónicamente, fue casi peor, porque su silencio tenía una vibra amenazante que sus gritos nunca tuvieron. Una noche, la oí otra vez al teléfono. Estaba hablando con una clínica, preguntando sobre procedimientos para valoración de ancianos con alteraciones de conducta. Mencionó mi nombre. Mencionó urgencia. Respiré hondo. Fui a mi cuarto. Llamé a Claudia. «Es hora», le dije. «Tengo todo listo», respondió ella. «Quedamos para la semana siguiente». Yo llamaría a Santiago y a Ximena a una plática, pero no sola. Claudia estaría presente, igual que mi hermana Verónica, que era la única persona de la familia que sabía todo desde el principio. Vero tenía 70 años, era jubilada y tenía una forma de entrar a cualquier cuarto que hacía que la gente se enderezara en sus sillas sin saber bien por qué. Ella era exactamente lo que necesitaba a mi lado. En esa semana previa a la charla, seguía siendo todo igual. Cociné, limpié, doblé ropa. Dejé que creyeran que mi silencio era pasividad. No lo era. Era la última semana en que yo sería la ayuda, y quería que se acordaran de ella. La reunión fue un miércoles por la tarde. Les pedí a Santiago y a Ximena que se quedaran en casa después de comer, que necesitaba tratar un asunto importante.
Jimena llegó a la sala con esa postura de quien se está preparando para manejar una situación delicada, la postura de quien se cree la persona más inteligente de la habitación. Santiago se sentó a su lado, los dos en el sofá, y yo me senté en el sillón que siempre había sido mío, aunque nadie se acordara. Claudia llegó a las 2. Vero llegó a las 2:10. Vi la cara de Jimena cambiar cuando se dio cuenta de que no era una plática familiar. Había documentos, había una abogada. Estaba mi hermana con esa mirada que no ocupaba explicación. Empecé por la casa. Saqué del sobre la escritura y la puse en la mesa de centro. Santiago se inclinó para verla. Jimena cruzó los brazos. «Esta propiedad está registrada a mi nombre», dije yo. «Siempre lo ha estado. Les dije que era una herencia adelantada. Nunca dije que les había cedido la propiedad. No lo hice». El silencio que siguió fue pesado. Santiago miró la escritura con la cara de quien intenta descifrar algo en otro idioma. «Mamá, tú dijiste que la casa era nuestra. Dije que sería de ustedes para vivir. No es lo mismo». Jimena abrió la boca, pero Claudia fue más rápida. Presentó los estados de cuenta. 3 años de transferencias, pagos automáticos, liquidación de tarjetas. La cifra total, al sumarla, pasaba de los 900,000 pesos. A Jimena se le fue el color de la cara. Después vinieron los otros papeles. La documentación que Claudia había preparado sobre el intento de iniciar una evaluación de incapacidad, con las fechas de las llamadas a la clínica, los nombres de los doctores contactados y el registro de lo que se había pedido. Esto es lo que pasa cuando alguien intenta usar instrumentos legales para controlar los bienes de una persona cuerda, dijo Claudia con la tranquilidad de quien conoce bien el peso de sus palabras. Se tipifica como abuso financiero contra un adulto mayor. Es un delito. Santiago se levantó. Se sentó otra vez. Me miró con una expresión que no le veía en años. Parecía que tenía 16 otra vez, cuando le dio un recargón al coche y no sabía cómo decirme: «Mamá, yo no sabía todo esto». «¿De qué parte no sabías?», pregunté. «¿De la casa? ¿Del dinero? ¿O del plan de refundirme en un asilo?». No respondió. Vero habló por primera vez desde que llegó. Dijo pocas palabras, pero las correctas. Que nuestra madre había trabajado toda la vida para darle a Santiago todo lo que tenía. Que ninguna mujer merecía ser llamada empleada en su propia casa, y que lo que había pasado en los últimos 3 años era una vergüenza que él tendría que cargar por mucho tiempo. Jimena intentó hablar. Dijo que había malentendidos, que ella nunca quiso lastimar a nadie, que las cosas se habían salido de control. Las palabras salían rápido y bien armadas, como alguien acostumbrado a defenderse, pero esta vez no había público que convencer. Éramos solo nosotros 4, y ninguno de nosotros era el público para ese discurso. «Jimena», dije, y esperé a que me mirara. «Me llamaste ayuda frente a 35 personas. Les dijiste a los niños que yo era una empleada confundida. Quisiste incapacitarme para quedarte con mis cosas». No dijo nada. «Ahora vas a oír lo que va a pasar». Las condiciones que puse eran claras, sin margen de negociación. La primera: Jimena se saldría de la casa en un plazo de 15 días. No porque quisiera separarla de Santiago, sino porque no había forma de seguir compartiendo techo con quien había tramado lo que ella tramó. Si querían seguir juntos, podían rentar un departamento. Yo hasta podría ayudarlos con eso si Santiago demostraba, con hechos, no palabras, que había entendido su error. La segunda: Santiago, si quería seguir viviendo en la casa, pagaría una renta justa a valor de mercado. No porque yo ocupara el dinero, sino porque la gratuidad se había vuelto un veneno. Había convertido mi gesto de amor en un derecho ganado, y yo ya no iba a alimentar eso. La tercera: cualquier intento de cuestionar mi capacidad mental o de alejarme de mis nietos sería respondido por la vía legal, con todas las de la ley. La cuarta, y la más importante para mí: Jimena me pediría una disculpa, personalmente, y a los niños les explicaría quién era yo de verdad. Jimena se levantó antes de que terminara la cuarta condición. Dijo que no iba a dejarse humillar así en su propia casa.
La miré con calma. «En tu propia casa no», le dije. «En la mía». Se salió de la sala. Oí sus pasos subiendo la escalera, luego el portazo sordo de su habitación. Santiago se quedó sentado. Tenía los codos en las rodillas y la cara entre las manos, la postura exacta de alguien que intenta entender cómo llegó a donde llegó. Claudia y Vero se salieron discretamente a la cocina, dejándome sola con él. Nos quedamos en silencio un rato. «Se me olvidó que eras mi madre», dijo al fin, con la voz ahogada por sus manos. No era una excusa. Era una confesión. «Lo sé», respondí. «Esto no tiene perdón. No lo tiene». Levantó la cara y me miró con esos ojos que eran iguales a los de Roberto. Lo único del padre que se le notaba al hijo adulto. Estaban rojos. «¿Me vas a dar una oportunidad de arreglarlo?». Lo pensé antes de contestar. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería que él sintiera el peso de la misma. «Te la voy a dar», dije yo. «Pero arreglarlo no es solo pedir perdón. Es que me hables cuando tengas un problema, en vez de escondérmelo. Es que me presentes como tu madre, no como la ayuda. Es que les digas a tus hijos quién es su abuela de verdad». Él asintió. Despacio, pero asintió. Jimena se fue 4 días después, no en 15, porque creo que estar en esa casa se le volvió insoportable. Se llevó sus maletas, algunos muebles que dijo que eran de ella y la camioneta que estaba a su nombre, cuya mensualidad, se vino a enterar ahí, yo ya había dejado de pagar. No hubo drama, no hubo despedida de película, simplemente se fue, y la casa se quedó tranquila de un modo que yo no recordaba. No el silencio pesado de los últimos 3 años, cargado de tensión y desprecio. Un silencio ligero, del tipo que te deja respirar. Esa noche me senté en la cabecera de la mesa del comedor por primera vez desde que llegué. Yo había escogido esa mesa, el modelo, el tamaño, el color de la madera. Me senté donde siempre debí estar, en el lugar de quien construyó todo eso, y me fijé bien en lo cómodo que era el asiento. 6 meses después, la casa parecía otra. Santiago vivía en la planta alta, pagando su renta puntual, con un cliente nuevo que consiguió por su cuenta, sin Ximena, sin sus redes sociales, sin la fachada de prosperidad que ella le había armado. Un cliente real, un trabajo real. Le había hablado a Leticia y les había explicado a los niños quién era yo. No sé qué les dijo exactamente, pero la primera vez que Paco y Anita vinieron a visitarme después de eso, Paco entró por la puerta, aventó la mochila al sillón y gritó: «Abuela Soco, metí un gol de chilena hoy», como si no hubiera pasado ni un día. Anita me abrazó por la cintura y se quedó así más tiempo del necesario. Me quedé con ese abrazo guardado por semanas. Jimena, según Leticia, le andaba contando a quien quisiera oírla que yo había sido cruel y calculadora, que había destruido su matrimonio por interés. Tal vez se lo creía. Tal vez necesitaba creérselo para seguir sintiéndose la víctima. No era mi bronca resolver eso. Yo había dejado de resolver los problemas de los demás el día que salí de aquel despacho con los papeles firmados. A los 64 años, aprendí algo que nadie debería aprender tan tarde. El amor sin límites no es una virtud. Es negligencia con una misma. Yo había amado a Santiago de una forma que no le dejaba espacio para aprender a respetarme, porque yo siempre estaba ahí para amortiguar las consecuencias de sus decisiones. La casa era mía. El dinero era mío. Pero más que nada, y esto era lo que Jimena nunca entendió, la historia era mía. La historia de la mujer que empezó con una máquina de coser prestada y levantó una empresa de la nada, que crió a un hijo sola después de que el marido murió de un día para otro, que vendió todo lo que había construido para asegurar el futuro de ese hijo y que pasó 3 años siendo tratada como gata dentro de la casa que compró con su propio dinero. Esa mujer no era invisible. Nunca lo había sido. Solo había permitido, por amor y por cansancio, que la hicieran creer que lo era. Una tarde de sábado, unos meses después de todo esto, Paco me pidió que le enseñara a hacer los polvorones de mi mamá. Esa receta que yo aprendí con ella y que hacía que toda mi infancia oliera a domingo. Nos quedamos los dos en la cocina por 2 horas, con harina en la barra,
harina en las manos, galletas quemadas en la primera charola y galletas perfectas en la segunda. Cuando él mordió la primera y cerró los ojos con la cara de quien acaba de entender por qué la gente guarda recetas, sentí que algo en mi pecho se acomodaba. No era perdón. El perdón de verdad toma tiempo y yo no tenía prisa. Era algo diferente. Era el reconocimiento de que, a pesar de todo, había llegado al otro lado. Seguía de pie. Seguía siendo yo. Y la cocina que estaba ocupando era la mía. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Esta historia es sobre algo que mucha gente reconoce pero pocos dicen en voz alta. Lo que pasa cuando das tanto de ti que los demás olvidan que tú también eres persona. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con el ojo cuadrado. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá. Pero 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 allá.